mas depois... Aí depois a gente vai interagindo com as pessoas. Eu só vou agora divulgar em algumas redes aí que a live está começando já. E já dá para a gente começar a conversar, viu, Fernanda? Fiquem à vontade. Eu vou sair só para não ficar nós três na tela. Certo? Posso começar, então? Então, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas noches, profesor Juan Ignacio Pozo, bueno, que aquí... está en Madrid en este momento. Todavía hay sol, todavía hay sol. Tranquilo, então, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Perdóname por cualquier falla en mi español. No te preocupes, peor es mi portugués. Inmediatamente, gracias por su ilustre presencia y participación en el 6º Seminario Nacional sobre Inclusión Digital y las excelentes reflexiones proporcionadas a través de su conferencia El Educativo Las Tecnologías Digitales, Mejora las Formas de Pensamiento y Aprendizaje. Yo, Fernanda Batistella, estaré mediando a live junto com o professor Adriano. Certamente será outro momento muito rico, de muitos aprendizajes, que se registrará aqui em Facebook e que pode contribuir significativamente às formas de pensar e de aprender de muitas pessoas. Esperemos. Una vez más, nuestro agradecimiento al profesor Nacho. As reflexiones se levarão a cabo através de algumas perguntas hechas durante sua conferência. Isso disponível em miércoles em Facebook. E algumas que podem hacerse durante esta live. Muitas graças. Y me gustaría darle la palabra para hacer sus comentarios iniciales. Bueno, yo estoy sobre todo pendiente del diálogo con las personas, ¿no? Porque especialmente en estos formatos a los que nos vemos obligados en estos momentos tan complicados, pues a veces resultan demasiado difícil establecer la comunicación y el diálogo, ¿no? Yo la reflexión que quise hacer en mi conferencia el otro día tenía que ver precisamente con cómo una situación crítica como la que estamos viviendo está obligando de pronto a repensar cuál es el papel de las tecnologías y de la educación digital en los procesos educativos, ¿no? No sé en Brasil, lo sospecho. Aquí en España, desde luego, la escuela sigue viviendo en gran medida de espaldas al mundo digital. Sigue siendo todavía una escuela esencialmente analógica, lo cual está muy bien por un lado y lo echamos mucho en falta ahora, el contacto social y las relaciones interpersonales, pero por otro lado es una escuela que todavía no ha sabido subirse al carro, a los tiempos de la gestión digital de la información y el conocimiento. Entonces, de pronto, de la noche a la mañana, en unos días todos hemos pasado a ser profesores y alumnos digitales o profesores y alumnos que utilizamos soportes digitales con mayor o menor acierto, y esto ha hecho o está haciendo, yo creo, que veamos también algunas de las fallas sistémicas de nuestro sistema educativo, porque muchas de las cosas que se hacen en el aula habitualmente dejan de tener sentido en cuanto las abrimos a este espacio digital. Y eso es un poco la reflexión que yo quise hacer en mi presentación y señalar que el problema, por lo tanto, no es tanto usar o no tecnologías digitales, sino cómo usarlas. Y si las tecnologías digitales sirven solo para sustituir al docente, entonces nuestra escuela es una escuela con muy poco futuro y muy poco sentido. Las tecnologías digitales deben de servir para abrir precisamente espacios, otras formas de aprender, de pensar, etcétera, etcétera. Yo voy... ¿No tiene preguntas, Adriano?
Creio que agora não. As pessoas estão entrando, né, professor? Então, à medida que as perguntas forem entrando, eu vou colocando ali, mas a gente pode, Fernanda, ir interagindo com ele, né? Acho que das pessoas da UPF, as pessoas que mais conhecem o professor Pozo é você. Então, acho que tu tens condições aí de dar conta de fazer as questões para ir conversando até que o pessoal possa ir interagindo, tá bom? Sim, eu queria dar preferência, mas eu tenho 2 perguntas. Eu vou falar em português. Perfecto. Perfecto. Assim, si hay algo que no entiendo, volveré a perguntar. Isso, perfeito. Assim o público consegue, talvez, compreender melhor, não sei. Então, eu gostaria de dar continuidade a esse assunto que você iniciou, sobre a situação em que nós estamos vivendo. Você menciona na conferência sobre os alunos do século XXI. Nós entendemos que eles nasceram numa época em que já estiveram imersos à utilização de tecnologias digitais. Então, tudo, em virtude dos tempos em que estamos vivendo, há muitos alunos, como você mesmo menciona, que encontram-se totalmente desconectados do contexto escolar. Por outro lado, temos alunos em que estão se encontrando mais ainda em suas formas de pensar e de aprender, em virtude dessa possibilidade de estarmos frente a tecnologias digitais. Mas esse cenário todo que se constrói, ele vai ter reflexos, com certeza, diferente do que a gente já tinha até então, no retorno desses alunos em contexto presencial nas escolas. Quais são esses reflexos? Nós, professores, podemos estar nos preparando, já refletindo sobre isso, para que a gente chegue lá com um pouquinho mais de segurança do que fazer, né, diante desse contexto, desses alunos, novos alunos, em que chegarão, uns sem ter domínio mais do que estava sendo feito, né, sem ter tido contato com o contexto educacional nesse tempo, e outros que se encontraram com as tecnologías digitais. Bueno, yo creo que esta situación que estamos viviendo puede ser una situación de la que podamos extraer enseñanzas o aprendizajes que nos sean útiles para repensar lo que hace la escuela y para encontrar un nuevo sentido o un sentido real a la escuela en este siglo XXI. Yo creo que una de las cosas, por lo menos, claro, habría que ver las circunstancias en cada país y yo creo que necesitaremos, y de esta situación seguramente dentro de unos meses, pues tendremos una cierta cantidad de investigaciones, de estudios que nos mostrarán qué está pasando en este momento, ¿no? Que ahora lo intuimos o lo conocemos anecdóticamente, ¿no? Aquí en España, desde luego, lo que está pasando es que muchos alumnos se sienten totalmente abandonados. Es decir, en la medida en que se ha perdido el contacto diario con sus docentes y en la medida en que esos alumnos no han sido educados para la autonomía, para la responsabilidad, para la propia gestión de la información y ser ellos capaces de tomar decisiones sobre lo que hacen, regular su aprendizaje, pues de pronto se sienten muy abandonados. Y lo más que los profesores hacen es mandarles tareas, lo que aquí en España se llama deberes. Están continuamente mandándoles tareas para hacer como que continúan en el proceso de aprendizaje y enseñanza normal, pero realmente no se cumplen ninguna de las condiciones, se cumplen mínimamente esas condiciones, ¿no?
Entonces, esta situación nos está haciendo ver algo que en realidad no es propio solo de esta situación, sino que responde a la lógica del sistema educativo normal, y es que no estamos educando a los alumnos para la autonomía, para la capacidad de enfrentarse a una sociedad compleja, enfrentarse a situaciones en las que acceden a mucha información y ser capaz de ordenarla, de organizarla, de gestionarla. Es verdad que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes son lo que Prensky llamaba nativos digitales. Ellos han nacido ya en la cultura digital. Pero no debemos sobrevalorar esto, porque hay muchos estudios que muestran que si bien estos nativos digitales tienen una gran capacidad o grandes competencias para acceder a la información, tienen, sin embargo, muchas limitaciones para convertir esa información en conocimiento. Es decir, para de ese flujo de información que les llega, ser capaces de ordenarlo, de seleccionarlo, de digerirlo, de tomar decisiones y, en definitiva, de usarlo de manera competente y clara. Por su propia naturaleza, digamos, la cultura digital en la que estamos inmersas no va a educar en esos usos más complejos de la información. Al contrario, los intereses económicos, empresariales, los intereses de las plataformas son hacernos, digamos, controlarnos ellos, controlar las propias plataformas, el uso que hacemos de esos espacios, más que sean los propios usuarios los que lo controlan. Porque esas plataformas, digamos que sabemos todos pero se nos olvida frecuentemente esta idea de que si un servicio es gratuito es porque el precio eres tú. Entonces, realmente todos estos servicios son gratuitos porque están diseñados para controlar tu atención, para que te mantengas en ellos sin ser crítico, sin ser selectivo, Por lo tanto, es el sistema educativo el que tiene que enseñar nuevos usos de esos dispositivos. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender, yo no tengo claro que cuando vuelvan, no sé cuándo van a volver los alumnos a las aulas normales, allí, aquí, es diferente, porque aquí estamos terminando el curso académico, entonces ya es evidente que hasta septiembre, octubre no va a haber clases normales, supongo que allí se podrá recuperar antes. Y yo creo que si creemos que esto es un paréntesis, un pequeño paréntesis de unos meses, de unas semanas en las que se ha perturbado el funcionamiento del aula, pero vamos a volver a aulas normales, no habremos aprendido nada. Lo que tenemos que aprender es que esto nos ha mostrado que esos futuros ciudadanos se van a enfrentar de manera más o menos extrema a este tipo de situaciones. Ese alejamiento del adolescente o del joven de su profesor es el que va a vivir toda la vida. Tenemos que formar personas capaces de, estando lejos de la escuela, ser capaces de hacer un buen uso de toda esa información y ese conocimiento. Así que yo creo que quienes más debemos de cambiar, curiosamente, somos los docentes. Somos los que deberíamos de repensar por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es probable que los adolescentes cambien y cambien algunas cosas, porque, sobre todo, pero yo creo que esos cambios están teniendo lugar más a nivel emocional, más a nivel social, en la medida en que se han roto todas las relaciones sociales, todas las interacciones, y eso va a tener un efecto muy potente, probablemente muy crítico sobre su desarrollo en algunos casos, ¿no? Pero no creo que en la gestión de la información y el conocimiento, si la escuela no cambia su manera de afrontarlo, de evaluarlo, nos encontremos con una situación muy diferente, ¿no? Fíjense, aquí en España, y termino ya, como estamos a final del curso académico, la gran preocupación de las autoridades políticas es la evaluación, entendiendo la evaluación como el proceso acreditativo final. Porque, claro, hay muchos alumnos que directamente no se pueden conectar. Esto está mostrando además la brecha digital. Está mostrando que hay alumnos que tienen en su casa todos los recursos posibles para la conexión, pero hay otros alumnos que no tienen esos recursos. Y supongo que ahí en Brasil todavía será mucho más extremo y la brecha digital será mucho mayor. Con lo cual la escuela ha abandonado a muchísimos alumnos. Así que los políticos están preocupados por el problema de la evaluación, porque en el fondo eso nos destapa una idea fundamental, y es que estamos enseñando para evaluar, no para formar personas. Hay muy poca preocupación por las consecuencias formativas de esto. Toda la preocupación es cómo vamos a evaluar, los alumnos van a poder acceder al nivel siguiente, qué va a pasar. Pero lo fundamental es qué está pasando con esas personas, en mi opinión. Gracias.
A Fernanda Silva, desculpa a pergunta. Como desmistificar o papel das tecnologias na educação? Qual o entendimento de como atingir os nativos digitais de forma mais clara, tendo em vista que a maioria dos docentes são imigrantes digitais e muitas vezes tem o pensamento de que as tecnologias são os vilões do proceso de ensino-aprendizagem? Bien, pues quizá en parte, a lo mejor en la respuesta que he intentado dar antes está parte de la respuesta. Es evidente que nuestros alumnos, los jóvenes, la educación secundaria, en la universidad, en los niveles incluso primarios de los últimos cursos de primaria, tienen muchas más competencias de acceso a la información como nativos digitales que sus propios docentes, que somos inmigrantes digitales. Pero yo he hablado de otro segundo tipo de alfabetización. Podríamos hablar de un primer tipo de alfabetización digital, que es acceder a la información, saber manejar los programas, los recursos. Y el segundo tipo de alfabetización es convertir esa información en conocimiento. Ahí es donde nosotros, los docentes, estamos mucho más formados y somos mucho más competentes. Así que probablemente si nosotros asumimos que esas tecnologías nos abren posibilidades, no solamente para motivar a los alumnos, sino de crear formatos y espacios de interacción, aprenderemos mucho sobre cómo usarlas para ayudar a los alumnos a viajar, hacer ese viaje hacia el conocimiento desde la información. En ese sentido es en el que decía que este periodo que estamos viviendo, en la medida en que a muchos docentes les está obligando a interactuar por primera vez con plataformas, tecnologías que las tenían ahí, pero nunca habían querido usar. De pronto pueden descubrir que son tecnologías relativamente amigables, que es muy fácil hacer una videoconferencia con sus alumnos, incluso con 15 o 20 alumnos a la vez, que es muy fácil crear grupos de trabajo en entornos digitales, que es muy fácil compartir información digital, que es muy fácil integrar información de diversos códigos, lenguajes y sistemas de representación. En definitiva, que esa primera parte del acceso, digamos, a la información, esa que los adolescentes hacen mucho mejor que nosotros, la podemos aprender con mucha facilidad. Con un poco de humildad y mucha facilidad, incluso con la ayuda de nuestros propios alumnos. Y lo que tenemos que entender es que las tecnologías no son ni un enemigo, ni al contrario una solución. Las tecnologías son un recurso que nosotros podemos y debemos saber utilizar. Un libro puede abrir la mente de muchos alumnos, pero si la lectura se convierte en una lectura reproductiva, repetitiva, ciega, la lectura no abre la mente. Los adolescentes dejan de leer porque no disfrutan leyendo. Tenemos que hacer que disfruten leyendo. No es la lectura buena ni mala en sí mismo, es la forma de leer. Lo mismo pasa con estas tecnologías y estos recursos. No es que los videojuegos sean un gran recurso educativo, es decir, no es que los videojuegos sean la solución, es que se pueden utilizar en algunos momentos para ciertas tareas. El videojuego no tiene por qué ser más educativo que un libro, pero tiene la ventaja de que permite formas de aprender complementarias. Es decir, estamos en una situación extrema en la que hemos perdido el contacto con los alumnos y hemos perdido la enseñanza presencial. Volveremos a la enseñanza presencial, pero no deberíamos de abandonar la enseñanza digital que hemos tenido que trabajar en estos tiempos. Incorporémosla a estos espacios como un recurso. Sheila Bombana, o senhor acredita que as tecnologias digitais, aliadas às práticas de aprendizagem ativa, facilitam a manifestação dos processos auxiliares de aprendizagem, em especial a atenção dos estudantes? Bueno, pues continuando con la respuesta anterior, depende del uso de las tecnologías. Por ejemplo, si nos centramos en el tema de la atención, procesos auxiliares, atención, motivación, hoy en día hay bastantes estudios que muestran que un uso muy intenso de estas tecnologías digitales puede producir formas de gestionar la información relativamente superficiales, inmediatas y limitar la capacidad de atención. Por ejemplo, está esta idea tan conocida de que los nativos digitales, los jóvenes, tienen una mente multitarea, tienen abiertas muchas pantallas a la vez.
están a la vez con el celular, con otra información, están haciendo 5 cosas a la vez. Bueno, la mente humana no permite hacer 5 cosas a la vez. El diseño evolutivo no permite eso. Si tú haces 5 cosas a la vez, las estás haciendo superficialmente. Por lo tanto, ciertos usos, lo que he dicho antes, es decir, las empresas de tecnología, digamos que rentabilizan económicamente nuestra atención, curiosamente. Lo que nosotros vendemos son nuestros procesos cognitivos. Cuanto más tiempo estás en una aplicación, más dinero gana esa empresa. Por lo tanto, ellos intentan atraer la atención de maneras superficiales, inmediatas, acríticas. Tenemos que educar otra forma de gestionar la atención. Y por lo tanto, eso no significa que tengamos que ir hacia mentes superficiales, inmediatas, sino al contrario, hacer un uso distinto de esas tecnologías. Y eso lo tiene que hacer la escuela, eso tenemos que hacerlo en la escuela. Tenemos que convertir esos espacios en espacios de diálogo, reflexión, en el que se generen formas de interacción no tan inmediatas, no tan ligadas al éxito, al fracaso. Por ejemplo, pensemos en los videojuegos. Los videojuegos, muchos de ellos lo que intentan es fomentar la actividad inmediata dirigida a obtener un refuerzo. Lo mismo que pasa en las redes sociales. Los adolescentes están muy obsesionados con obtener likes, con obtener aprobación de sus compañeros. No, necesitamos otro tipo de refuerzos y otro tipo de gestión. Precisamente por eso mi idea, mi planteamiento es: no se trata de que la escuela introduzca las tecnologías tal como se han desarrollado fuera del aula, sino que aprenda a usarlas para nuevos usos educativos. Isabela Ferraz, o senhor acredita na possibilidade de ministrar atividades práticas de maneira síncrona? Bueno, por supuesto, depende del tipo de actividades. Depende del tipo de actividades, o sea, y de lo que entendamos por actividades prácticas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un contexto en el que nosotros hemos pedido a nuestros alumnos que lean un texto sobre algo y reunimos al grupo y dialogamos, debatimos sobre ese texto, hacemos preguntas, hacemos inferencias, podemos hacer actividades síncronas que se apoyan en otras actividades hechas fuera. Por ejemplo, imaginemos un profesor o profesora de ciencias que pide a sus estudiantes que hagan una cierta experiencia en casa con recursos cotidianos, y una vez que la han hecho y la han registrado, nos reunimos todos y discutimos sobre lo que han observado, cómo se podría hacer de otra manera, pensamos en otro diseño, lo hacemos para el día siguiente. Y entonces, evidentemente, yo creo que las actividades síncronas tienen la gran posibilidad de fomentar el diálogo. Y estas tecnologías son enormemente dialógicas. Y esto yo creo que es un rasgo esencial que les separa o les abre espacios de aprendizaje distintos y las diferencia, digamos, de las tecnologías en las que hemos sido formados otros, las tecnologías de la información y el conocimiento, que era, por ejemplo, la cultura del libro. Dialogar con un libro no deja de ser una metáfora. El autor no suele estar presente cuando uno lee un libro para dialogar con él. En cambio, en estas tecnologías uno puede dialogar con quien ha producido la información, con quien la ha gestionado. Entonces, yo creo que sí que es posible hacer muchísimas actividades síncronas, siempre y cuando estén pensadas sobre la base de haber hecho, pero esto pasa también en el aula normal, de haber hecho que el alumno previamente haga una reflexión y un trabajo personal que le permite gestionar en ese momento el conocimiento, la información. Eu tenho mais uma reflexão. Você se referiu a fake news e às notícias que são colocadas cada vez mais nas redes sociais. Uhum. E nessa nova cultura da aprendizagem, em que todos nós temos de aprender cada vez mais coisas num misto de muitas informações que estão ali cada vez aumentando, né? E todas elas ao mesmo tempo. Uhum. Como que nós, professores, podemos contribuir
para que os sujeitos consigam selecionar somente aquelas informações em que eles poderão transformá-las de forma autônoma em conhecimento. Esta es una pregunta interesantísima e importantísima. Yo he mencionado antes, la cultura digital es una cultura que compra nuestros recursos cognitivos, que nos atrae, que vive de que nosotros seamos atraídos a esos espacios. ¿Cómo funciona esto? Bueno, uno de los rasgos que tienen, sabemos hoy en día, todos estos buscadores y todos estos espacios es que están enormemente personalizados. Es decir, si cualquiera de los que nos están escuchando ahora y nosotros googleamos algo, es probable que la información que recibimos no sea la misma, en función de nuestra historia de búsquedas, en función de nuestras preferencias, de nuestras disposiciones, de nuestros intereses, de nuestra propia ideología e historia personal que hemos ido reflejando en búsquedas anteriores. La consecuencia es que al final, para mantener más atención, esos dispositivos, esos espacios digitales acaban dándonos la información que más satisfactoria nos resulta. No nos dan información para que dudemos de lo que creemos, sino para confirmarnos los sesgos, las preferencias. Decirlo muy claramente, por no poner ejemplos ni de su país ni del mío. Todos los, digamos, seguidores de Trump están recibiendo información sesgada a favor de esa posición y los opositores la están recibiendo en otro sentido. Entonces, resulta que o formamos personas capaces de detectar las limitaciones de la información que reciben o vamos a crear una sociedad cada vez más fragmentada. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viendo que tenemos cada vez más una sociedad en la que hay más grupos más opuestos entre sí, una sociedad menos cohesionada, en la que las personas, los grupos, no comparten la misma visión del mundo en el que están, porque se basan en informaciones, en bases de datos muy distintas. Entonces, yo creo que la educación, y esto está trabajándose ya en algunos niveles con una cierta intensidad, debe de fijarse como una de las metas formar una competencia ciudadana que sea la capacidad de administrar críticamente la información. Es decir, de acceder a información y acostumbrarse a dudar de ella. Tenemos que constituir una epistemología de la duda. Claro, tenemos una escuela que está sentada en la epistemología de la certidumbre. Es decir, los alumnos reciben conocimiento e información en la escuela y nunca dudan de ella. Porque por definición todo lo que se entrega en la escuela es cierto, es correcto, o por lo menos lo es dentro de esa materia antes del examen. Pero estamos en cambio en una sociedad en la que si uno no aprende a dudar de la información que recibe, acaba creyéndose de forma acrítica esas visiones parciales, esas visiones sesgadas que al final te van a oponer a otras personas y a otros grupos sociales. Entonces hay ya programas en varias áreas, ciencias sociales, lengua, ciencias naturales, que uno de los objetivos que tienen es formar esa capacidad crítica. Es decir, cuando uno recibe una noticia, ser capaz de valorarla por una serie de aspectos formales, valorar su credibilidad, buscar otras posiciones contrarias, buscar la fuente de la que surgen, someterla a una búsqueda crítica. En definitiva, no creerte toda la información que recibes y darle inmediatamente el like y mandársela a otra persona. Esto es lo que está sucediendo y así es como se difunden estos bulos que, por cierto, en esta época tan turbia, tan difícil que estamos viviendo, están siendo extraordinariamente potentes y extraordinariamente de fácil difusión, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que entre las competencias para gestionar esa información y convertirla en conocimiento está la de analizar críticamente el valor de la información que recibes, no creyéndote que esa información es neutra. Y no estoy pensando en una teoría conspiranoica de que las empresas que difunden esta información tengan intereses ideológicos. No, yo lo que tienen interés es que tú sigas ahí conectado y, por lo tanto, eso para ellos sea más rentable económicamente. Y como está demostrado que las personas atendemos mejor o nos sentimos más seguros con la información que es favorable a nuestras posiciones, pues tendemos a consumir más esa información que la contraria. Y en definitiva, esto está creando unas brechas sociales enormemente graves, en mi opinión. Gracias. Elaine Gribodi, desculpa, me perdoa se eu não pronunciei corretamente. Professor,
na sua opinião, o que mudará na educação depois dessa pandemia? Mais ou menos o que eu havia falado antes, né? Sim. Seria um passo para que os mais diversos segmentos da educação se convençam da necessidade de uma mudança. Ojalá, ojalá. Ya lo he dicho antes, yo creo que si no convertimos esto en una oportunidad para el cambio, porque el cambio era necesario ya antes, porque esto está desnudando las debilidades del propio sistema educativo. Nos está mostrando que hay una desigualdad enorme entre los estudiantes. Nos está demostrando que la escuela es un espacio que se constituye en buena medida al margen de la vida, al margen de la sociedad. Es un espacio como muy cerrado, donde nos centramos en el currículum y ahora de pronto pues mucha gente está percibiendo que el currículum no es que sea irrelevante, pero pasa a un segundo plano ante otras necesidades sociales, ante otros problemas. Entonces, ojalá los docentes y las docentes seamos capaces de darnos cuenta de que nuestra función social va más allá de enseñar química, matemáticas, historia, y que por lo tanto incluso esa enseñanza de la química, la matemática y la historia debe servir sobre todo para formar personas, para una sociedad en la que estamos viendo las cosas que están pasando. Entonces, creo que antes ya lo he argumentado, creo que somos nosotros, es nuestra actitud y nuestra manera de repensar y de vivir estas situaciones conflictivas la que debería de hacernos ver que la solución no es volver a lo que teníamos hace 2 meses, sino avanzar hacia otras formas de aprender y de enseñar. Por ejemplo, este problema de la autonomía de los alumnos, que se está descubriendo como un problema crucial. Su incapacidad de gestionar su tiempo, de organizar su aprendizaje, que lleva a los profesores obsesivamente a enviarles tareas y tareas y tareas para asegurarse que están haciendo algo. La incapacidad de darles la oportunidad de que se hagan preguntas y gestionen su conocimiento. Toda esta situación que se está generando estaba en la escuela ya, está en la escuela normalmente, pero no la vemos. Y ahora es muy evidente que se está produciendo, ¿no? Foram colocados muitos comentários de elogios e agradecimento pela sua fala e pelo evento em si do CENIT, que vem proporcionando muitos conhecimentos e que são recíprocos, que são pertinentes, especialmente no momento em que vivemos, né? Eu gostaria de, nesses últimos minutos que a gente tem, eu acho que é muito pertinente. Deixa eu ver se é uma pergunta. Eu vou lançar essa pergunta, depois eu volto na reflexão, ok? Então, da Andressa, aqui no Brasil é muito comum o uso do YouTube para aprendizagem de conteúdo. O professor acredita que o YouTube pode, de fato, ser uma ferramenta pedagógica emergente para a educação? Bueno, puede serlo. Vuelvo a la argumentación anterior, depende del uso que se haga de ese YouTube. Es decir, ¿qué es lo que nos ofrece YouTube? YouTube nos ofrece no solo YouTube, sino otros muchos canales de información gestionada digitalmente. Nos permiten acceder a información rápida, eficazmente, que en la escuela, digamos, tradicionalmente estaba reducido el acceso a la información al libro, a la explicación del docente. Entonces, ahora de pronto podemos ver en YouTube un vídeo que nos da en el que observamos o, por ejemplo, asistimos a una conferencia de alguien sobre un tema, podemos ver asistir virtualmente a un museo, pasear por un museo, podemos hacer muchísimas cosas a través de YouTube. Lo que es importante es cómo eso se recupera en el aula. Hay, por ejemplo, una estrategia didáctica muy común y que era muy habitual y que ahora en estas semanas de confinamiento, de cuarentena, están utilizando muchísimos docentes, que es lo que se llama la flipped class, la clase inversa, es decir, la clase en la que el docente entrega a los alumnos una grabación, los alumnos ven la grabación y después de esa grabación pues se trabaja. Esa grabación puede ser
el propio docente que se graba explicando el tema, ya que no puede dar clase en el aula, pues se graba a sí mismo, dando la explicación y se la hace ver a los alumnos. Puede ser una grabación tomada de YouTube de una conferencia, puede ser un vídeo, un debate, un diálogo. Podríamos pensar, por ejemplo, que en una facultad de educación se usara esta entrevista o los materiales del congreso, el seminario que ustedes están haciendo, como un material que se cuelga desde YouTube y se les hace ver a los alumnos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es lo que se hace después con eso. O sea, si nos limitamos a entregarle al alumno la conferencia tradicionalmente y luego le hacemos unas preguntas para ver si ha atendido y si es capaz de repetir lo que ha dicho el conferenciante, no hemos avanzado gran cosa. Ahora, si a partir de ahí generamos un espacio de diálogo, hacemos que se hagan preguntas, entonces, por lo tanto, YouTube es un gran potencial de acceso a la información. Pero lo que nosotros tenemos que saber como educadores es cómo gestionamos eso en el aula. Cómo ayudamos a convertir esa información en conocimiento en el aula. Si lo que tiene que hacer el alumno es reproducir lo que se dice en YouTube, no hemos avanzado nada con respecto a la enseñanza tradicional. Nada. Estamos en el mismo modelo. Incluso podemos estar peor, porque al fin y al cabo en la enseñanza tradicional los libros de texto venían relativamente avalados por un conocimiento académico establecido. Hoy en día en YouTube el alumno puede ver cualquier cosa. Volvemos al tema de las fake news. En YouTube, el alumno, no el profesor, que se supone que selecciona mejor, puede buscar cualquier información y creérsela. Tenemos que fomentar el trabajo luego con esa información. Así que, por supuesto que YouTube puede ser un gran recurso, acceder a información audiovisual, en este caso, que es otra de las grandes ventajas de estas tecnologías, que ya no son solamente información gestionada a través de texto escrito, sino que permiten múltiples códigos. Pero lo importante es cómo yo como docente, o qué actividades organizo yo como docente para regular ese tráfico de información, para que los alumnos dialoguen con lo que han visto. Graças. Então, agora sim eu vou fazer essa reflexão e eu gostaria que nós fechássemos com ela. No final da sua conferência, você coloca a questão da gestão metacognitiva, né? Dessa questão metacognitiva em que o sujeito é autônomo, e eu acho que o que nós estamos vivendo agora vem mais ainda ao encontro disso, de que a pessoa que não consegue ser autônomo ou metacognitivo no pensar sobre as suas ações, dificilmente conseguirá transformar a informação em conhecimento. Então, talvez esse momento ele veio a contribuir para isso. Uma dessas contribuições, pensando positivamente, é que talvez alguns sujeitos tenham essa oportunidade, claro, com uma ajuda grandiosa dos professores, e consigam pensar sozinhos e chegar aos seus aprendizados de uma forma metacognitiva, de uma forma que seja realmente por si, sem a ajuda, talvez com um pouco menos de ajuda, né? Um pouco menos de dependência do outro. E é aqui que eu gostaria que a gente, então, deixasse como sugestão para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Essa possibilidade que a época em que estamos vivendo nos deja. Claro, yo creo que, obviamente, en psicología sabemos desde hace mucho tiempo que la gestión metacognitiva, la necesidad de planificar, supervisar y evaluar lo que haces, de reflexionar sobre ello, está íntimamente ligada al conflicto y al error. El éxito es muy paralizante, con el éxito se aprende muy poco, aprendes rutinas. Nosotros empezamos a aprender cuando las cosas van mal, cuando nos equivocamos. Cuando podamos volver a salir a la calle y a manejar un coche, aprenderemos cuando nos equivoquemos. Si ustedes salen, yo es un ejemplo que suelo poner de lo que es un problema muy sencillo. Si ustedes van a coger el coche, el carro, y dan a la llave de contacto, intentan encender, y el coche no arranca, eso es un problema.
Y a partir de ese momento aprenderán mucho más sobre el coche, que si el coche arranca y ustedes siguen y no aprenderán nunca cómo funciona aquello. Podemos empezar a aprender cómo funciona algo cuando las cosas van mal. Claro, ahora estamos en una situación de crisis planetaria que nos hace reflexionar un montón sobre la educación, pero también sobre la economía, las relaciones interpersonales, la cultura, sobre todo. Todo está siendo puesto en duda y entonces tenemos que aprovechar este momento para reflexionar más. Desde esa perspectiva, ¿cómo un docente o una docente puede ayudar a que ese flujo de información dé lugar a una gestión metacognitiva? Problematizándolo, gestionando dudas, haciendo repensar lo que uno recibe, yendo más allá de lo que uno recibe, planteando a los alumnos tareas abiertas, no tareas cerradas, planteando a los alumnos tareas que les permitan múltiples soluciones, porque si les damos un ejercicio, una tarea cerrada, lo único que tienen que hacer es encontrar la respuesta que nosotros estamos esperando. Pero si les damos una tarea abierta, entonces tendrán que buscar sus posibles soluciones, dialogar sobre ellas, y es ahí donde aparece también la importancia de la educación y el aprendizaje como un espacio dialógico. Nuestras escuelas han sido tradicionalmente espacios monológicos, en la que la voz del maestro o de la maestra se impone a lo de los alumnos. Acá hay otras voces. Al final el alumno o la alumna muchas veces sobrevive en el sistema educativo a base de convertirse en el eco, en la imitación de la voz del docente. Y sin embargo, los espacios de la cultura digital son espacios abiertos, espacios dialógicos. Y por lo tanto tenemos que educar para esa cultura dialógica. Y educar para esa cultura dialógica implica admitir que hay múltiples voces, admitir que hay duda, admitir que hay incertidumbre, gestionar la incertidumbre. Tenemos que ir, como decía yo al comienzo de esta sesión que hemos tenido, recuperar lo que podríamos llamar una epistemología de la duda, de la pregunta. Nuestras escuelas se asientan en la idea de que enseñar es básicamente dar a los alumnos respuestas a preguntas que casi nunca se han hecho. Debemos de ir a la idea más bien de que enseñar es ayudar a los alumnos a hacerse buenas preguntas y a indagar a las mejores respuestas, por supuesto, con nuestra ayuda. Nadie está diciendo que dejemos solos a los alumnos. Eso es lo que está pasando ahora. Se han quedado solos. Los profesores ahí somos más imprescindibles. Si nuestra función es solo transmitir información, los profesores somos totalmente prescindibles. Porque, como acabamos de decir, un vídeo en YouTube puede dar tanta mejor información de la que puede dar cualquier profesor. Por más que nos esforcemos, están en YouTube mejores explicaciones que las que nosotros podamos pensar. Ahora bien, lo que no va a hacer YouTube es ayudar a los alumnos a dialogar con la información. Eso no lo va a poder hacer nunca. Eso no es lo que va a poder hacer. Ahí se necesita la mediación de un docente. Ahí es donde nos hacemos imprescindibles. Pero un compañero que suele decir, para cerrar este tema de la reflexión sobre las tecnologías, que muchas veces los docentes tenemos miedo a las tecnologías, dentro de esa idea que se decía antes, los alumnos son nativos y nosotros no. Los docentes tenemos miedo a las tecnologías en buena parte porque sospechamos que nos pueden acabar sustituyendo. La Wikipedia sabe más que cualquiera de nosotros. Si es por eso, si la función de la educación es dar información, la Wikipedia sabe más que cualquiera de nosotros. Así que este compañero mío dice, cualquier profesor que tema ser sustituido por una tecnología merece serlo. No tiene sitio en la escuela. Lo que nosotros tenemos que hacer es usar la tecnología para nuestros fines. Y eso es un poco lo que este momento está desvelando. Resulta que de pronto, como no podemos dar clases presenciales, utilizamos una tecnología que nos sustituye. Bien, esa no es la solución. La solución es cómo incorporar las tecnologías para nosotros ser los multiplicadores de esas tecnologías, ¿no? Tem uma citação sua que eu gosto muito, da obra Aprendizes e Mestres, a Nova Cultura da Aprendizagem, em que os alunos eles só poderão ser estratégicos se os mestres são estratégicos. Claro. Então, é um trabalho em conjunto, realmente, né? Não há como separar. Os dois, ambos, no formato, no contexto educacional em especial, precisam caminhar juntos. Bem, professor Adriano. Então, eu só queria agradecer de novo, né, professor Pose e Fernanda, também pela mediação.
E eu deixei aqui uma frase que eu achei bem legal, né? O Brasil, como o senhor sabe, todo mundo sabe, é um país muito grande, né? E mesmo as limitações que o isolamento social nos impõe, mesmo com essas limitações, ler uma frase como a da Daniele Costa, que está lá no interior da Amazônia e participando conosco, né? Faz com que a gente, no mínimo, tenha que reconhecer a potência que existe em aproximar pessoas a partir dessas tecnologias, né? Na verdade, é o que está acontecendo. Eu estou aqui em Passo Fundo, só quem está aparecendo na tela, né? Eu estou em Passo Fundo, o Fernando está em Marau, que é pertinho, o senhor está em Madrid, e a Daniele está na Amazônia, né? Então, a gente vive um processo aqui de conexão específica, verdadeiro, né? Real. E eu acho que isso é a potência, isso que é legal, né? E se tem uma das questões, professor, que dentro dessa nova cultura da aprendizagem, e também dentro das possibilidades que a gente está vivendo agora, e das discussões que a gente precisa fazer sobre o papel dessas tecnologias, uma das que ficou muito clara, na minha opinião, é que, de fato, as tecnologias podem, sim, dependendo em que contexto forem aplicadas ou apropriadas, como o senhor muito bem falou, elas podem, sim, ser um elemento de mobilização de pessoas, né? De aprendizagem, de retomada da criatividade, como diria lá o nosso amigo, autor brasileiro, geógrafo Milton Santos, né? Então, a gente quer lhe agradecer muito, professor. Fernanda também. Sim. Nós ficamos aí nos 40... Muito obrigada. Nos 45 encantado. Un gusto y espero que podamos continuar el contacto en el futuro en mejores condiciones. Podamos vernos no a través de esta pantalla. Aí em Madrid, tomando uma sangria. Eu gosto, pelo menos, não sei. Uy, no me hagas soñar con cosas que son muy difíciles ahora. Una ciudad tan viva como, podéis imaginaros una ciudad tan viva como Madrid en este momento, lo que esto supone, ¿no? Bueno, y también verdad. ¿no? Mas pues nada, isso vai muchísimas gracias. Gracias. Y Um abraço, professor. otra ocasión. Chao. Fernando, muito obrigado. Até logo.